La sentencia emitida por el Tribunal Superior Administrativo que ordena que el Ministerio de Educación cumpla con el contenido del artículo 63, numeral 13 de la Constitución Política del Estado y en consecuencia incluya la materia moral y cívica y esta sea objeto del mismo proceso de enseñanza-aprendizaje que se reserva a la lengua española, las matemáticas, la ciencia y aprovechamiento de los estudiantes. Resulta inexplicable la resistencia que mantienen las autoridades del Ministerio de Educación, principalmente su titular, quienes se niegan rotundamente a cumplir con un mandato constitucional que obliga además a enseñar la Constitución de la República, los valores patrios, los valores nacionales, lo concerniente al medio ambiente y al tránsito. Rechazamos la pretensión de mantener la modalidad de administrar los contenidos relativos a los valores nacionales, la Constitución, la moral y cívica, el aspecto medioambiental, el aspecto del tránsito como ejes transversales, lo cual entraña una verdadera ilusión. Se evade esa responsabilidad. En verdad, no se quiere formar una ciudadanía responsable, identificada con los mejores valores, incluyendo el valor patriótico y la determinación de hacer valer el interés supremo de la nación por encima de los intereses particulares. Se advierte con meridiana claridad que este tipo de actitud responde al despropósito de agencias, organismos internacionales y grandes potencias que promueven antivalores que se contraponen a lo dispuesto por nuestra ley sustantiva en el referido artículo 63, numeral 13. En otro orden, esta entidad patriótica entiende que las autoridades militares de nuestro país no deben excederse la confianza y minimizar el riesgo que implica que bandas criminales haitianas se aproximen violentamente a la franja fronteriza, sobre todo cuando los propios haitianos, ahora investidos de cierta autoridad, han advertido al respecto. El hecho de que una parte de la prensa haitiana y las informaciones que provienen del vecino país dieran cuenta que el grupo armado 400 Maboso habría atacado y controlado la parte anexa a la aduana de Malpaz, punto geográfico que hace frontera con Limaní, provincia de Independencia, constituye un hecho suficiente para disparar las alertas de nuestros altos mandos militares. El mismo primer ministro de Haití, Gary Conille, se vio precisado a convocar de urgencia un encuentro con las fuerzas que enfrentan estas bandas en Haití, bandas armadas, a los fines de definir y poner en práctica estrategias, luego de que este movimiento territorial se produjera hacia la zona fronteriza. Este solo hecho debió ameritar la atención de la inteligencia de nuestros organismos armados. El ataque lanzado contra la ciudad de Garquier, ubicada en la frontera haitiana en cercanía de Limaní, movilizó a miles de haitianos que tuvieron que abandonar el lugar. Inclusive se ha dicho que algunos de estos cruzaron hacia el territorio dominicano, cuestión que amerita que la autoridad nacional eleve el nivel de vigilancia. Doctor, hablando de temas educativos y con estatus irregular en el país, están ocupando esos lugares que, a juicio de los padres dominicanos, deberían ser para los dominicanos, pese a que la educación es un derecho que no se le debe negar a nadie. ¿Cuál es la posición del instituto en cuanto a esto? El Instituto Duartiano entiende que al dominicano hay que garantizarle el acceso al derecho de la educación de manera plena y que en el caso de estos extranjeros de Haití, por su número y por su situación, ameritan un programa educativo especial. De modo que, de la misma manera, en una época en que el rubro cafetalero
era de mucha trascendencia y educación, se vio como órgano rector de la formación de los estudiantes en la obligación de hacer un programa especial para la zona cafetalera. Asimismo se impone un programa especial para estos extranjeros. Fuera de las aulas, doctor. Puede ser que se habiliten trabajos en aula, sábado y domingo, por ejemplo, para ellos que tienen una situación especial, pero siempre hay que procurar que se cumpla con los requisitos que se le exigen a los dominicanos, porque todo dominicano, para ingresar al proceso de enseñanza-aprendizaje público como privado, tiene que presentar documentos. Esa es una condición. Entonces, hay que procurar que tantos consulados haitianos que hay en el país, hay varios, provean de documentos a esos niños y a sus padres, porque es un deber de cada país darle a sus súbditos documentos de identidad. Ese es un derecho. Entonces nosotros tenemos que exigir el nivel de exigencia, ¿verdad? Es decir, elevar el nivel de exigencia. Nosotros tenemos que procurar que esos niños que irían a un programa especial aporten su documentación. Ese nivel de exigencia tiene que ponerse en práctica como forma de, si bien no negar el derecho a la formación, a la educación, que se cumpla con un mínimo, ¿verdad?, de las exigencias que se le formulan a los dominicanos. Gracias.